Desde el corazón de la ciudad de Montevideo comienza Esto es Arte, FM Ciudadela 88.7. Conduce Daniel Fernández Corch, con la participación especial de Diego Alexandreasi. Estamos al aire en Radio Ciudadela 88.7 FM de tu buscador digital y nos encontramos en Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Diego Alexandreasi haremos de los próximos 60 minutos un recorrido por las distintas manifestaciones del arte. Nos acompañan como siempre Gladys Ledesma y María García Marichal con sus columnas reflexivas, culturales e históricas, que como cada semana nos enriquecen a todos. Y desde ya les digo que próximamente, quizás ya para la semana que viene, vamos a inaugurar dos columnas nuevas con dos socios también de AUDE, quienes ya los conocen, se llaman Lilian Irigoyen y Roberto Bennett, ambos con dos propuestas diferentes, pero muy atractivas. Así que quienes los conocen, como dije recién, se estarán imaginando por dónde se van a enfocar. Para escuchar el programa desde todo el país o desde cualquier otro lugar del mundo, debes ingresar a nuestra página web y desde allí instalar la aplicación en tu celular. www.fmciudadela.com.uy. También nos puede dejar un mensaje al número de WhatsApp 099-337-877 o también nos pueden mandar un correo electrónico a programaestoesarte@gmail.com. Y después el programa, como siempre, lo subimos a YouTube, donde pueden volver a escucharlo y a disfrutarlo. Esto es Arte representa a la Asociación Uruguaya de Escritores. Nosotros nos reunimos los jueves de cada mes en el Ateneo de Montevideo, allí en la circunvalación de la Plaza Cagancha. El correo de la Asociación Uruguaya de Escritores es el siguiente, es muy fácil: Asociación Uruguaya Escritores @gmail.com. Pasamos ahora a la agenda cultural de Esto es Arte y la próxima actividad que vamos a realizar en el Ateneo de Montevideo, más precisamente en la Sala Laura Cortinas, a las 18:30 horas del jueves 26 de octubre, se llama Kafka y la muñeca. Sí, ya lo saben. Es sobre aquella carta que muy conocida, muy estudiada, que dejó Kafka. Kafka y la muñeca, en la voz y en el trabajo analítico de dos grandes socios de la institución, como lo son Elba Díaz y Daniel Barbiel. También continúan las presentaciones, charlas y conferencias sobre los libros publicados en lo que está haciendo de este año, como lo es Marta Estigarribia, con su nueva novela y también con su otro libro anterior, Los 8 sueños de Vicente. Todavía sigue dando vueltas, sigue vigente, porque además es una historia para niños, ¿verdad? Entonces siempre tiene Marta un público específico. Graciela Mila sigue con El alquimista de Praga. Nombré a Marta Estigarribia recién, también con su novela reciente, Amores Dispares. También tenemos a Anissa Todaro con El sueño, tenemos también a Paula Enover con Melancolía singular, más o menos lo estoy diciendo de memoria. Sandra Rush de Luces y sombras, Norma García Coirolo con su poemario Rumbo a Sirio, Roberto Bell con La trinchera, María García Marichal con Alter ego. Y probablemente me olvide de algún otro que lo estaremos reponiendo para informarles la semana que viene. Vamos a ingresar ahora entonces al primer segmento, pero antes siempre ponemos alguna frase como para ir entrando dentro del contexto de lo que va a ir el programa. En esta oportunidad vamos a recordar a Víctor Hugo, que dijo algo así como que el pensamiento no es otra cosa que un simple soplo, pero un soplo que hace estremecer al mundo. ¿Por qué lo digo? ¿O por qué traemos esta frase de Víctor Hugo? Bueno, porque estamos viviendo momentos muy particulares en el planeta, ya saben a qué me refiero, y los pensamientos son, como dice Víctor Hugo, ¿no? Ese soplo, esa idea, ese pensamiento es el que
que ha movilizado al mundo en su búsqueda, en la construcción de una realidad como la que tenemos, a veces para bien, a veces para mal. Pero la experiencia de vivir nos ha llevado a eso, a pensar en cómo hacer de nuestra existencia algo útil, aunque a veces no lo logremos. Pero el pensamiento es todo, y creo que un buen pensamiento en este momento histórico como el que estamos viviendo va a ser muy bien recibido. Continuamos con la programación de Esto es Arte en FM Ciudadela 88.7 y vamos entonces al primer encuentro del segmento del programa que se llama Autores en Ciudadela, donde hoy María García Marichal nos acerca a un escritor cuyos libros y cuyas historias aún nos siguen sorprendiendo, con nuevas propuestas, con nuevos enfoques, porque vi que en Netflix están dando una serie sobre la casa Usher, que vi los 2 primeros episodios y es un enfoque distinto, renovado, basado justamente en la casa Usher de Edgar Allan Poe. Así que con ustedes y con nosotros, en la dulce voz de María García Marichal, la profesora María García Marichal, profesora, escritora y comunicadora, con la vida y la obra del gran Edgar Allan Poe. Muy buenas tardes, amigas, amigos de Esto es Arte, ¿cómo están? Soy María García Marichal en este segmento Autores en Ciudadela. Un saludo afectuoso para la audiencia, para los compañeros de la Asociación Uruguaya de Escritores, para Daniel y el equipo de trabajo del programa y de la radio. Hoy quiero refrescar un poco la vida y la obra, principalmente la poesía, de uno de los más grandes escritores de habla inglesa y de escritura inglesa de todos los tiempos, Edgar Allan Poe. Este magnífico escritor nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts, y falleció el 7 de octubre de 1849 en Baltimore, Maryland, en los Estados Unidos. Fue poeta, narrador y un crítico literario muy mordaz, además maestro del terror y de la ciencia ficción, y tiene el valor incalculable de haber revalorizado el cuento breve, el relato breve, y la poesía corta en un momento en que la novela principalmente era la vedette de la literatura. Edgar Allan Poe prestigió el cuento como forma de creación literaria. Su vida fue una vida muy triste. Perdió a sus papás cuando tenía 2 años. Ellos eran actores itinerantes de teatro y lo crió un hombre de negocios que tenía mucho dinero, John Allan. Entre 1815 y 1820 se educó en el Reino Unido, pero la relación con el padre adoptivo era bastante tirante y él extrañaba mucho tener padres. Cuando volvió a los Estados Unidos de América, terminó de estudiar en centros privados, ingresó en la Universidad de Virginia, pero bebía tanto y era un jugador tan compulsivo que fue expulsado. Su padre adoptivo intentó buscarle un puesto de trabajo con él, pero casi de inmediato lo abandonó. En 1827 viajó a Boston y allí publicó Tamerlán y otros poemas, ingresando ya en un peldaño de fama en los Estados Unidos. Estuvo 2 años en el ejército. Su padre adoptivo tenía contactos y lo hizo ingresar. Estuvo de 1827 a 1829 y allí publicó su segundo libro, Al-Aaraf. Allí el padre intentó que le dieran un cargo en la Academia Militar de West Point, pero a los pocos meses lo expulsaron por negligencia en el cumplimiento del deber. Como ven, era un hombre muy atormentado y muy complicado. En 1832 publicó Poems by Edgar Allan Poe, viajó a Baltimore y allí se casó con su prima, Virginia Clem, que era una niña de 14 años. Se instalaron en New York y allí trabajó como crítico, a veces bastante escandaloso por su mordacidad. Las apreciaciones le dieron fama y gran influencia. En 1840 publicó Cuentos de lo grotesco y lo arabesco. En 1843, tal vez una de sus obras magnas, El escarabajo de oro. El éxito que obtuvo fue impresionante. Y en 1845, cuando publicó un libro de poemas,
El Cuervo y otros poemas, llegó a la cima del éxito. Pero en esa época su esposa Virginia se enfermó y la larga agonía de ella amargó a Poe. Ella murió en 1847. Ya tenía Edgar una tendencia importante al alcoholismo y al consumo de drogas, y esto lo llevó a la muerte, aunque, como les decía, hay quienes hablan de que posiblemente haya sido asesinado, debido a que era un hombre muy querido por algunos y bastante detestado por otros, debido a que era sumamente mordaz en sus críticas, a que a veces era lapidario y por supuesto que tenía deudas, ¿no? Fue un excelente teórico de la literatura. Podemos decir que fue el escritor occidental que racionalizó esta rama del arte, la literatura. Fue antirromántico, buscó ser reflexivo en su creación y el uso de la técnica para él fue fundamental al momento de escribir. Antes que nada, él se definía como poeta. Fue muy apreciado en Europa, aunque la poesía en Estados Unidos no fue valorada hasta bastante después. Algunas poesías alcanzaron gran popularidad: El Cuervo, La Campana, Eulalie. Sus cuentos son magníficos. Es uno de los más famosos escritores de cuentos de todos los tiempos. Es el creador, además del género policial, y se puede considerar maestro del terror. No olvidemos, por ejemplo, La ruina de la casa de Usher o Ruina de la casa Usher. Entre los policiales se destacan los protagonizados por Auguste Dupin, Los crímenes de la calle Morgue, La carta robada, El misterio de Marie Rogét. Y tiene una novela detectivesca interesantísima, Las aventuras de Arthur Gordon Pym, que les recomiendo. Es muy, pero muy interesante. Julio Cortázar fue su traductor más genial. Bueno, Julio Cortázar era un escritor y un traductor genial. Edgar Allan Poe influyó en Baudelaire, uno de los poetas malditos, en Lovecraft, el genio de la literatura cosmogónica universal, Guy de Maupassant y por supuesto en Jorge Luis Borges, que lo admiraba. Quiero leerles una poesía y también les recomiendo que vayan a la poesía de Edgar Allan Poe, porque es sinceramente valiosísima. Se las voy a leer, por supuesto, en una traducción de Julio Cortázar. El Valle de la Inquietud, The Valley of Unrest. Una vez sonrió un silencioso valle donde nadie habitaba. Se habían ido las guerras, confiando a las estrellas de suaves ojos cada noche, desde sus azules torres, la vigilancia sobre las flores, en medio de las cuales todo el día la roja luz del sol descansaba perezosa. Ahora cada visitante confesará la inquietud del triste valle. Nada es allá inmóvil, nada salvo el aire que cavila sobre la mágica soledad. Ningún viento mueve aquellas nubes que susurran a través del sinsosiego cielo, inquietamente desde la mañana hasta la noche. Sobre las violetas allí yacen en incontables tipos para el ojo humano, sobre los lirios que allí se agitan y lloran sobre una desconocida tumba. Ondean de sus fragantes cabezas, el eterno rocío se derrama gota a gota, lloran, de sus delicados tallos lágrimas perennes descienden como joyas. Amigos, un saludo muy afectuoso y nos encontramos en el próximo segmento Autores en Ciudadela. Desde el corazón de la ciudad de Montevideo y desde FM Ciudadela 88.7 ingresamos al tercer segmento del programa de hoy, que es Ecos del Universo, donde recibimos a la escritora y escribana Gladys Ledesma, quien hoy nos vuelve a acercar a ese mundo de las ideas basado en las parábolas de José Enrique Rodó. Así que hoy Gladys nos va a hablar sobre el meditador y el esclavo. Por eso les decía que nosotros hoy redondeamos todo el programa en la frase inicial de Víctor Hugo. Pero bien, con ustedes y con nosotros nuevamente, Gladys Ledesma y el meditador y el esclavo en Ecos del Universo.
Hola amigos, una vez más en este segmento los voy a invitar a sumergirnos en el pensamiento de nuestro querido José Enrique Rodó y con él a sumergirnos en nosotros mismos. Ya en el segmento anterior nos referimos a cómo él nos insta a conocernos, a ser conscientes de los pliegues de nuestra alma, a ahondar en su profundidad, pues ahí nos dice, podemos encontrar tesoros desconocidos. Y me pregunto, ¿qué sabemos realmente de nosotros? ¿Somos conscientes de nuestros potenciales o pertenecemos a lo que Rodó llama la multitud de los que se ignoran a sí mismos? Y sobre esto textualmente nos dice: cuán fácil es que la conciencia de nuestro ser real quede ensordecida por el ruido del mundo y que con ella naufrague lo más noble de nuestro destino, lo mejor que había de nosotros virtualmente. ¿Y cuál debe ser la desazón de aquel que toca el borde de la tumba sin saber si dentro de su alma hubo un tesoro que, por no sospecharlo o no buscarlo, ha ignorado y perdido? Sabemos que Rodó utiliza el mecanismo de la parábola para profundizar en sus conceptos y en este caso nos proporciona la parábola del meditador y el esclavo. Por motivos de tiempo apenas les voy a leer algunas estrofas y se las voy a sintetizar contándoselas. Nos dice que existió un prófugo de Atenas acusado por haber pretendido robar bajo su manto la copa en que Sócrates bebió la cicuta. Y este desterrado fue recibido como huésped en una casa de campo en una ciudad vecina. Él todos los días, al caer la tarde, se retiraba a meditar en sus jardines, bajo las sombras de los árboles y el silencio del ambiente que eran propicios para la abstracción. Cerca de donde él meditaba, entre sauces melancólicos, también todas las tardes, un esclavo se ocupaba de sacar agua de un pozo para llevarla a una casa lindera. Y hubo una ocasión en que se encontraron las miradas del huésped y el esclavo. En ese momento, al rato de mirarse, el esclavo dijo: compadéceme si eres capaz de lágrimas, pues ya apenas queda en mi memoria rastro de haber vivido despierto. Mira cómo el surco de la cadena que suspendo abre las carnes de mis manos. Mira cómo mi espalda se encorva. Y agrega: pero lo que más exacerba mi martirio es que no puedo apartar esta imagen de mí que me pone delante el reflejo del agua cuando la extraigo del pozo. Vivo mirándola, petrificado. Y luego nos dice que así como de la misma forma, reflejado en el agua una vez conoció su semblante casi infantil, ahora se encontró con una máscara de angustia y sabe que así se verá con el pasaje del tiempo que irá dejando su huella. Y también verá cómo se acercan y tocan esa imagen las sombras de la muerte. Y continuando mirando al hombre, agrega: solo tú, hombre extraño, has logrado desviar a veces la atención de mis ojos con tu actitud y ensimismamiento de esfinge. Y le pregunta: ¿qué haces? ¿Sueñas despierto? ¿Maduras algo heroico?
¿Hablas con algún dios que te posee? ¿Cómo envidio tu concentración y quietud? El meditador, que lo escucha atentamente, le responde: no son estos momentos de coloquios con los dioses, ni de heroicas empresas. Mi objeto es ver dentro de mí. Quiero formar cabal idea de mi juicio, de este que soy yo, y en tal obra me esfuerzo y peno más que tú. Por cada imagen tuya que levantas de lo hondo del pozo, yo levanto también de las profundidades de mi alma una imagen nueva de mí mismo, una imagen contradictoria con la que le precedió. Y concluye: alcanzaré el extremo de la ancianidad. No alcanzaré el principio de la ciencia que busco. Desagotarás tu pozo, no desagotaré mi alma. Y así concluye el meditador. Ay, amigos, qué profundos los textos de Rodó. Cuánto nos dan para reflexionar y qué rica espiritualidad contienen, como ya mencionamos en segmentos anteriores. ¿No crees, amigo, que en efecto es tan profunda nuestra alma? ¿Será que en ella seremos capaces de encontrar varias imágenes de nosotros mismos? Recuerdo que este concepto lo resume magistralmente Rodó con una frase que se encuentra en otra parte del libro Motivos de Proteo, cuando dice: cada uno de nosotros es sucesivamente no uno, sino muchos. El tema es conocer a esos muchos, a esas distintas imágenes, distintos pliegos de nosotros mismos. En fin, pero creo que lo importante es que vayamos descubriéndonos, venciendo sombras y haciendo emerger tesoros escondidos en forma de talentos beneficiosos para nosotros mismos y para la sociedad. La tarea tal vez sea inagotable, sin duda, como dice Rodó, porque en la medida que encontramos un tesoro, seguramente ya esté emergiendo otro. Pero lo importante es caminar hacia el encuentro de ese nuestro yo, de nuestras potencialidades ocultas. ¿No lo crees? Hasta acá llegamos hoy, queridos amigos. Un abrazo a todos y cada uno. Continuamos en FM Ciudadela 88.7, estás escuchando Esto es Arte y ahora estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos. Segmento de reflexión también, pero dentro de lo que es la literatura. Hoy vamos a conversar sobre la posición de un escritor frente al público, frente a los lectores, sometido en la crítica. Inmenso el título, pero es lo que vamos a tratar de abarcar o a sintetizar. Y hablando de sintetizar, les digo que siempre deben considerar que de toda creación el 99% es trabajo y tan solo el 1% es la inspiración. Si no están en sintonía con esto, bueno, creo que no se puede comenzar a escribir ni una línea porque no van a llegar a ninguna parte. Pero es todo trabajo, es así, el 99% es trabajo. Las obras literarias deben estar preparadas siempre para autodefenderse y sobrevivir ¿a qué? A la crítica
o sea, a la trituradora. Si nos quedamos escribiendo para un grupo de amigos, bueno, o para un partido político, o para un grupo filosófico, o para una experiencia de taller literario, bien, nos vamos a quedar solamente en eso, en ese pequeño grupo, y no vamos a lograr trascender. No quiere decir que vayamos a trascender, pero ese es el camino, esa es la búsqueda, ¿verdad? O sea, llevar adelante una obra literaria, no importa el género, requiere de un gran trabajo. Un trabajo que puede durar meses, puede durar años, puede durar 1 año, 2 años, muchos años. Hay novelas que han durado 14, 15, 20 años en ser terminadas. Claro, no es que estén todo el día escribiendo tampoco, pero a veces concretar esas ideas o estudiar o analizar o investigar para un trabajo determinado a veces lleva años. Si hay que entrevistar gente, si hay que movilizarse, hay que salir del país, a veces todos estos trabajos llevan años. O sea, siempre es un gran esfuerzo. Tardemos años o tardemos meses, pero lleva tiempo, lleva esfuerzo, sacamos tiempo de donde no lo tenemos, y eso hay que medirlo con un gran respeto, O sea, nosotros no podemos hacer todo ese esfuerzo para que después no llegue a donde debería llegar, porque si no, todo el esfuerzo fue en vano. La literatura está ofreciendo hoy posibilidades que antes no existían, que es la de poder publicar sin costo o a muy bajo costo o sin ningún tipo de exigencia en las plataformas digitales. Esto lo saben bien todos los escritores que hacen el recorrido del artista. No es el camino adecuado, y mucho menos hoy, porque eso sí por el camino fácil. Y el camino del artista, de todo artista, literatura, música, requiere un gran esfuerzo, un gran esfuerzo. Y lo de que dije al comienzo, de someter el trabajo a la trituradora, a la crítica, y no a la de los amigos, a la verdadera crítica, bueno, es un proceso por el que hay que pasar, es un filtro por el que hay que pasar. Y eso es lo que nos va a nosotros dar la seguridad de que lo que estamos haciendo lo estamos elevando a la máxima expresión, porque no es solo lo que nosotros pensamos sobre nuestra obra, sino que es una obra que está proyectada para los demás. En consecuencia, los demás van a ser mucho más ácidos que nosotros, y nos vamos a encontrar en un mundo con gente que no sabe y va a decir, bueno, está así, me entretuvo, pero va a haber gente que sí sabe. Y esa gente que sí sabe nunca te lo va a decir, pero van a agarrar esa obra y van a decir, bueno, a esto le falta muchísimo, muchísimo. Y eso es lo que nosotros queremos evitar que pase. Por eso esto no es cuestión de sacar un libro tras otro, cada 1 año, cada 2 años, cada 3 años, no. Es el tiempo que tiene que llevar, porque esa es la seriedad de nuestro trabajo. No es sacar libros por sacar libros. Es sacar un libro cuando uno está maduro, cuando la obra está madura, cuando entendimos que realmente se puede someter a la crítica y la va a pasar. Y si no la pasa, bueno, no habremos hecho los ajustes necesarios. Y si no la pasa, no pasa nada, porque nos estamos probando como artistas. Entonces, haremos otra o la mejoraremos. Pero ese es el trabajo. Ese es el trabajo, porque es lo que vamos a dejar en esta vida. Entonces, dejar 5 libros, 10 libros o 3 libros que realmente no valgan nada, creo que realmente no es lo que el artista busca. A veces más vale dejar uno solo y bueno, que dejar 3, 4 o 5 sin haber sido sometido a todo ese proceso. Cuando yo digo someterlo a la crítica, me refiero a todo el proceso de lo que es el complejo proceso de la producción de un libro, de la edición, macroedición, microedición, todo, un mundo que hay que saber que existe. Lo mismo sucede con la música. O sea,
Son las mismas exigencias. Y es más, yo siempre digo lo mismo, lo hemos conversado con muchos autores, ¿no? Quizá el trabajo en solitario del escritor sea el más sencillo. Porque si hablamos de una banda de música, donde ya no es uno, son 2, 3, 4, 5, y a eso le sumamos director musical, sonidista, todos los técnicos que intervienen en una grabación. O sea, si es un dúo, ese trabajo, si se lleva adelante para que llegue al público, se convierte en un trabajo de 10, 12, 15 personas. Entonces hay un gran equipo atrás para que eso salga correctamente bien. Entonces trabajar con toda esa presión es someter a esa obra, antes de que llegue al público, a la crítica, porque todos van a opinar algo. Entonces, que no es lo mismo que si yo agarro un instrumento, grabo una canción y la subo a YouTube. Bueno, la subo a mi entender, y puede gustar, no puede gustar, pero no va a ser un trabajo acabado. Esto es lo mismo. Las obras literarias tienen que ser tratadas con esa rigurosidad que se merecen, y que todos los grandes escritores lo han hecho y lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo. Entonces, ponemos un ejemplo. Cuando Cervantes escribió su novela de caballería, Don Quijote, habían 10.000 novelas publicándose en ese momento, antes, durante y después, que eran todas iguales, eran similares todas, ¿no? Y Cervantes dijo no, la publicó como estaba y dijo no, esto no está bien. ¿Y qué hizo? La amplió. ¿Y qué hizo? Y generó la figura del antihéroe. O sea, y le dio todo un vuelo a la obra que era totalmente distinto a lo que había en ese momento. Por supuesto, murió sin conocer el impacto que su obra tuvo, pero hizo el esfuerzo. No se trata de vender, se trata primero de hacer las cosas bien. Y el ejemplo de Cervantes es totalmente válido. Y con estas dos cosas que le dije recién, ¿no? La creación del antihéroe, la sátira, todo eso, no era lo que se usaba en aquel entonces, pero él le dio justamente el punto que no había en otro lado. ¿Y eso por qué fue? Porque Cervantes sabía que tenía que dejar una obra diferente, una obra madura, una obra que realmente lo elevara a él como autor. Así que ahí tenemos este ejemplo, y algo que yo siempre digo, que es que siempre el escritor debe romper o debe trabajar para romper el horizonte de expectativa, porque solo así podrá lograr que su obra trascienda. Bueno, amigos, podríamos hablar muchísimo, pero creo que como ejemplo esto está bien. Cualquier cosa nos escriben al teléfono de WhatsApp que di al comienzo, o por correo electrónico, o como lo deseen. Gracias. La entrevista con Daniel Fernández Corch. Continuamos en FM Ciudadela 88.7. Estás escuchando Esto es Arte. Ya en el cierre del programa recibimos a la escritora Cecilia Croci. Bienvenida, Cecilia, a Esto es Arte. Gracias, Daniel. ¿Cómo estás? Bien, una alegría tenerte con nosotros. Para aquellos que todavía no te conocen, vamos a decir que sos licenciada en Psicología y que tenés una preparación también que no me queda muy claro. Explícame un poco. Has estudiado además como... Sí. Explícame un poquito, porque no me queda claro esta otra adicional que has hecho. Hice una maestría en educación, sí. Y puntualmente la investigación que hice de campo es justamente sobre escritura, ajá, sobre el impacto que tiene sobre sujetos que crean textos, que inventan textos, en su subjetividad. No era nada fácil, ¿viste?
resultó que sí hay un impacto, por lo menos para los sujetos con los que yo trabajé en esa investigación, que la hice observando un dispositivo de taller de escritura que sucedía en educación formal, de hecho, con un profesor que se decidió hacer de la asignatura literatura un algo más, y con efectos importantes para los sujetos participantes de ese taller. Una muy linda experiencia. Bien, la verdad que no conocía en profundidad lo que habías hecho, pero me parece fantástico. Cecilia, hoy vamos a conversar sobre tu novela, Construcciones, el mecanismo de las sombras, pero tus publicaciones anteriores fueron poesía. ¿Esta es tu primera novela? ¿Es así? Es así, exactamente. Bueno, hacía tiempo que tenía ganas de escribir una novela y bueno, esta es la primera. Bueno, la verdad que me llamó la atención también porque es una novela filosófica y para mí política. O sea, me encantan estas propuestas en las que el autor nos interpela con una narrativa poco común, y en todo momento. O sea, no te da descanso. Una novela para mí experimental, como en su momento lo fue o lo sigue siendo Rayuela de Julio Cortázar, ¿no? Una novela que realmente como dije recién, me asombró. Lo que tiene cualquier novela es que no podemos entrar demasiado a desmenuzarla porque vamos a romper la expectativa, la magia y todo el contenido. Así que la primera pregunta que te voy a hacer es ¿cómo concebiste la idea para llevarla adelante? Bueno, inicialmente tenía el interés en escribir una novela, para comenzar. Por otro lado, quería que fuera lo distinto. Por lo menos para mí, como experiencia. Es distinto. Por otro lado, había un interés primero en escribir algo relativo a las ciudades y cómo una ciudad construye a las habitantes que la caminan, digamos, que la viven, cómo la ciudad se espeja en la subjetividad de sus habitantes. Después lo que pasó es lo que me imagino que le pasa a mucha gente cuando escribe, que es que la escritura te va llevando a distintos lugares, la historia va tomando vida propia y una en este caso la va acompañando. Entonces, sin duda hay aspectos que son políticos, que están en la novela, que tienen que ver con el gobierno de la ciudad, que es un gobierno que se podría describir como no democrático en sí, porque no es un gobierno votado por la población. Es un gobierno de tres, un triunvirato, que llega al poder solamente por llegar primero a la silla y tomar una decisión, y de esa manera sellan su lugar en el gobierno. En un momento en la novela dice curiosa concepción, quien llega primero, quien hace trastabillar los otros corredores, ¿no? En esa corrida para llegar al poder, es quien logra acceder a eso y en definitiva hacer de nuestras vidas, ¿no?, lo que ellos van decidiendo. De hecho, en la novela, si bien hay un inicio que parece muy fijo, los habitantes se dedican exclusivamente a construir belleza en su ciudad, que es el único mundo que conocen. Piensan que ellos son el único mundo existente. La ciudad está rodeada por montañas y nadie nunca fue más allá de las montañas, porque aparece en la cultura de su sociedad la idea de que solo pueden estar ahí, que lo de afuera es peligroso. Entonces, al principio de la novela, si bien aparece como con mucha fijeza, como una cosa muy construida, ¿no?, como aparece en el título, muy estable, ya en el tercer capítulo aparece una revuelta, que pone en cuestión algunos de los mandatos que aparecen en su sociedad, que están obviamente dados por los tres, y por un montón de mandatos culturales. El mundo de la ciudad de las sombras largas, que es una de las ciudades de la novela, es un mundo otro, es un mundo bastante raro, ¿no? Sin embargo, podríamos pensar que espeja muchos aspectos de nuestro mundo. Sí, a mí me da o sea, como lector, o sea, tú tienes una perspectiva como la autora, pero como lector me da toda la sensación de que
toda esta novela forma parte de una ingeniería literaria brutal. O sea que para mí tuviste todo planeado, todo estudiado, todo analizado. No es una novela sencilla. O sea, no es difícil de leer. Me refiero a que no es sencillo de construir una obra así. Y confieso que a mí personalmente, ¿no?, me desbordó el talento narrativo de Cecilia Croce. Si creía que lo había leído todo, bueno, pues no, me sorprendió. Puedo decirle que bueno. Yo puedo decirle que Cecilia para mí está entre las 2 o 3 mejores escritoras actuales de nuestro país. Pero contame un poco cómo construiste esta novela, o sea, cómo armaste los capítulos, o sea, cómo ideaste todo. Te fue llevando, siempre pasa que a uno lo va llevando. Pero no todo fue así. Sí, fue así. Yo tenía esa idea inicial de que quería tocar ciertos temas. Esto que les contaba, de la ciudad como constructora de subjetividad. También quería hablar del amor, también quería hablar del desamor, también quería hablar del dolor y el placer en el cuerpo a partir del amor. También quería hablar de cosas que para mí eran interpelantes, como qué es lo real. Hay un real, hay un intento de aproximarse y en definitiva es todo un tema de perspectiva. Hay cosas que en definitiva son reales, como la muerte. Entonces, a partir de la escritura viste que la escritura es por momentos una situación en la que vos tenés que resolver problemas. Te aparece algo que no coincide con algo anterior, pero que en realidad enriquece el texto, entonces tenés que ver cómo unir esas dos aparentes, ¿no?, esa contradicción aparente. Yo partía de esa base de querer como intentar rodear esos temas, rodear el misterio de la vida. La ciudad aparece enseguida como el intento que hacemos los seres, ¿no? En la novela no son seres humanos, no están descritos como humanos, pero el intento que hacemos para alejarnos del misterio de la vida. En la novela va a decir de lo vital y de lo tanático, de lo mortífero que está en la vida. La vida, ¿no? También es muerte. Y sobre la muerte se va a plantear que en realidad la muerte, la experiencia en los que están vivos, los que se quedan sin ese ser querido, digamos, ¿no? Los que podemos hablar de la muerte somos los que vivimos y perdemos a alguien. Sí. Sí. Entonces, a partir de la escritura y de ese proceso en el que iban apareciendo nuevos elementos, de repente aparece para el personaje principal la idea de que es una máquina la que construyó todo su mundo, la certeza. Necesariamente eso me obligó a construir otra ciudad, que es la ciudad blanca, que es la ciudad en la que habita la máquina. Y eso hizo hacerme la pregunta de cómo podía encontrar ella una solución a eso, y a partir de la escritura se va encontrando a dos personajes que también saben acerca de la máquina, y todos los personajes saben acerca de la máquina a partir de una pérdida, ya sea de una persona querida, ya sea del prestigio, ¿no?, ya sea del desamor, como en el caso del personaje principal que es Cele. Como dicen, como si el dolor de la pérdida de las puertas que se cierran abriera otras puertas, que es esta pregunta sobre qué es lo real, cómo abordar los enigmas propios de la vida, de lo que es vivir, ¿no? Y por ahí se fue como construyendo esta novela, que mirándola así, intentando tomar distancia con ella, veo que son como capas de sentido, son construcciones, con todos estos temas. La ciudad como construcción, el amor como construcción, la belleza como construcción, la importancia de la contemplación estética para las personas, la escritura como construcción. Y la escritura aparece como un enigma. En mi experiencia es como algo que se desliza desde mis dedos por momentos. Hay momentos que son muy racionales, hay momentos que aparece algo y dices, ¿y esto de dónde salió? Y en general, por lo menos cuando escribís en versos, suelen ser los versos más interesantes. Que dices, ¿qué habré querido decir con esto? Y te preguntás, ¿no? Como, bueno, la voz narrativa, la voz poética, lo que ya, ¿no? Sabemos que aparece como una voz otra que no necesariamente sos vos, parece haber algo más. Es un enigma también, ¿no? Y lo real también como construcción. Hay todo como un montón de disquisiciones sobre qué es lo real y qué hacer con los afectos. Y la respuesta a los conflictos que se van planteando en la novela viene un poco por ahí.
tendrá que ver con poder tomarles el peso, ¿no?, a los afectos, para poder ver de qué modo vivir, algo por ahí, ¿no? También hay que ver que los personajes tienen un nombre de una sola letra, L, S, M, T, ¿no? ¿Esto es para que el lector se identifique con ellos o para darle más profundidad a lo que ocurre? En realidad yo creo que un intento de dar cuenta de que era un mundo otro, de que era un mundo ficcional, si bien todo el tema estaba llevando a problemas que tenemos, ¿no?, propios del existir, digamos, de los seres humanos, pero en un mundo otro que quizás es más fácil de ver. Tiene muchos elementos de distopía la novela, ¿no? Otra cosa capaz que es a contar es que la novela se va también armando como una construcción de intergéneros, ¿no? Aparecen elementos, prosa poética, algunos poemas cortos, aparece narrativa, aparecen elementos más ensayísticos, y todo esto es como una cartografía para hablar de todos estos temas, ¿no? Como... Sí, entonces vos sabés que yo creo que cuando pensé cómo se llama esta gente, tuve una asociación, si no recuerdo mal, con... me gusta mucho Tarantino, con Perros de la Calle, que es mi película favorita de él. Y te acordás que era el señor Naranja, el señor... Y como esta manera de nombrar distinto. De nombrar distinto para mostrar algo que en realidad hace a lo de todos los días, que no necesariamente estamos todo el tiempo conscientes y viéndolo, pero que subyace, que está ahí. Decime, y cuando mencionás que nunca se fue más allá del último círculo, lo mencionaste al comienzo de la charla, ¿ese círculo tiene que ver con algún límite conceptual, real, o hay allí un doble sentido? Y en realidad en la novela pasa algo más, ¿no? Hay un quiebre con ese mandato en algún momento, que tiene que ver con el comienzo de la resolución de estos conflictos, ¿no? Pero seguramente sí, o sea, seguramente como persona que nace en una cultura atravesada por un tiempo histórico particular. Yo nací en 1975, nací en plena dictadura, participo de la cultura occidental judeocristiana, en la que hay un montón de mandatos y también hay un montón de críticas a los discursos más opresivos. Algo de esto también aparece en la novela. Hay gente que dice, no, pero el tiempo y la ciudad son nuestros. Nosotros queremos hacer con el tiempo y con nuestra ciudad lo que nosotros decidamos, no lo que decían los tres, ¿no? La revuelta está como a lo largo de la novela también, como poner en cuestión lo que los tres consideran como lo natural. No, esto es una construcción, es algo artificial, y como tal podemos ponerlo en cuestión y ver de hacer otra construcción. Un poco quizás por ahí. Sí. Además, nos dejas a los lectores con muchas reflexiones, entre ellas, y estamos a punto de ingresar, digo a punto, no es que sea inmediatamente, pero en lo que es la historia de la evolución humana, en un cambio. O sea, para mí hay un paradigma planteado sobre los sistemas políticos, ¿no? Que creo que la humanidad se puede estar llegando a preparar para algo que no conocemos, y yo creo que vos estás dejando así esa impronta, ¿no? Un cambio político, algo distinto, algo que no lo estamos imaginando, pero vos acá lo estás construyendo, o que vamos camino a eso. Uy, ojalá. Yo creo que sí, ¿no? Se necesita mucha evolución para salir de donde estamos, pero bueno, uno nunca sabe, ¿no? ¿Cuál es el momento de quiebre? El momento de quiebre que vos estás planteando. Después hay muchas palabras que son realmente son disparadores, ¿no? El tema del estado de los tres es un capítulo ahí en la página 67, donde ahí te referís a la muerte, ¿no? Y francamente nunca había pensado sobre la manera en que lo expresás, porque decís ahí, la palabra parece tener un sentido diferente en ese momento. Uno sabe algo más sobre qué es la muerte, y allí haces un análisis sobre la muerte que me parece algo maravilloso. Cuando escribiste sobre ese momento, ¿no? Esas hojas,
¿Cuán difícil te fue desarrollar esa escena? ¿Fue difícil? O sea, no, porque en ese momento, hace unos años, yo ya había perdido a mi padre y había vivido como una experiencia fuerte en relación a eso. Y de hecho, viste que se van haciendo como caminos internos, y eso apareció como ¡prum! Seguramente tuvo todo un proceso previo, pero en el momento de escribirlo, recuerdo que en ese momento era como, nunca había sentido la muerte de esa manera, había perdido a mis abuelos, pero como que es otra cosa, ¿no? Y es una experiencia vital muy fuerte. Una pérdida de ese tipo. Sí. Y creo que esto, si conmueve a otros, seguramente es porque quien lo escribió estaba muy conmovida en este caso por ese tema. Creo que es la manera de asegurarse de poder como movilizar a otro, escribir sobre las cosas que a vos te movilizan. Sí. Realmente es una novela fascinante. Se nos ha ido en los minutos. Creo que esta novela lo que tiene es eso. Nos podríamos hablar 2, 3, 4 horas porque tiene para hablar un montón y no quiero develar nada porque no tiene desperdicio. Sin dudas una maravillosa novela para todos, ¿no? Pero particularmente para quienes vivimos esa época, por ejemplo, de dictadura, tiene para mí un mensaje distinto y nos abre una puerta hacia otra dimensión. Es muy rica, la verdad que has hecho un gran trabajo, Cecilia. Bueno, sí, yo creo que lo que puede pasar también es que abra como posibilidades de interpretación para cada lector, sí. ¿No? Diferentes. Y bueno, esto que decía, si bien parecen temas que son muy grandes y son complejos, es una novela quizás calificable como breve, y que creo que tiene como la posibilidad de leerse con cierta facilidad, más allá de la complejidad propia de estos temas en sí, ¿no? Sí. O sea, es muy, muy, muy ágil de leer, pero tiene tanto contenido que desborda. Cecilia, una alegría haber hablado contigo y gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vos por la oportunidad. Si me permitís, en este momento la distribución de esta novela la estoy haciendo yo porque se publicó en el 2020. Estuvo en las librerías en las que distribuye Saburú, que es la editorial que publicó la novela. Se pueden comunicar para pedirlas, tienen interés en leerla, a cartografías-escrituras en Instagram, o a Cecilia Croci, que se escribe con una sola C, Codevila, por Facebook también. Genial, sí, y si no, bueno, se comunican al programa y los vamos a orientar, porque la verdad que es una novela muy, muy única, y hay que leerla. Porque realmente es una novela que es diferente a cualquier otra que existe. Me hizo acordar muchas cosas. Por ejemplo, Rafael Courtoisí es otro escritor que también incursiona en novelas experimentales, pero no muchos más. Por eso te digo, esto tiene un nivel superior, diferente. Aparecen términos y símbolos todo el tiempo, como la mujer de los volantes, como la propia máquina que hablamos recién, ¿no? La máquina que tiene también preguntas y afectos. Sí. La máquina se hace las mismas preguntas que los personajes. La máquina se pregunta sobre todas estas cosas, sobre qué es lo real, qué es la vida. Yo moriré. Sí. Si yo no existo, ellos también podrán existir a pesar de que yo no esté. Porque la máquina también habla en la novela, tiene sus propios capítulos. Sí, bueno, pero no develemos eso. Pero no, realmente es una novela muy especial. No van a encontrar otra igual. Así que bueno, te felicito. Gracias por compartir este momento con nosotros, Cecilia. A vos, Daniel. A vos. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo a todos.
Gracias. Amigos, continuamos en el corazón de la ciudad de Montevideo, desde FM Ciudadela 88.7, y les decimos adiós. Nos encontramos la próxima semana con otro programa de Esto es Arte. Adiós. La entrevista con Daniel Fernández Corch.